Muy bien, y ahora pasamos, como lo prometimos, a esta sana costumbre, que es la de dialogar de todos los días con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Sanco de nuestra ciudad, sobre la situación de coronavirus, de los casos de COVID, pero también ampliar un poco el panorama y tratar de entender cómo nos está afectando a todos esta enfermedad, más allá si la pasamos o no, si estuvimos contagiados o no, porque el impacto se da en distintos niveles en toda la sociedad. Pero primero vamos a conocer los números, porque parece que ahora, si bien hubo un crecimiento de los casos, no hemos estabilizado, al menos en estos últimos días. Doctor, ¿es así? Así es. Bueno, los números generalmente están, digamos, en un amesetamiento, no en una tendencia a la baja, pero están ahí controlados. En Villa ayer tuvimos 10 casos positivos, para un total de 3.098 en lo que va de la pandemia, con 124 y 9 altas. Dentro del departamento, lo que vemos y que venimos hablando diariamente es que aumenta el número de localidades que van teniendo casos de COVID. Por ejemplo, en el día de ayer tuvimos 10 localidades que han tenido casos. Alcorta 1, Bombal 1, Empalme 2, La Vanguardia 1, Máximo Paz 1, Pavón Arriba 2, Peirano 1, Santa Teresa 10, Sargento Cabral 1 y Tiobal 2. Preocupa esto, yo digo siempre, porque al aumentar el número de localidades, indudablemente la presencia como circulación comunitaria del virus está. Entonces las localidades del departamento deberán extremar cuidados para que esto no se siga disparando. El ejemplo típico es Santa Teresa, que en el término de 3 días tuvo 20 pacientes positivos. En el total de lo que va del día de ayer, en el departamento tuvo 22 casos positivos. Y en las otras localidades que siempre mencionamos, Alvear tuvo 3 casos, Arroyo Seco 3, General Lago 1 y Pueblo Ester 1, un total de 8. O sea que en total, en las 3 estadísticas tenemos 40 pacientes, que es un poquito menor que el día 19, que tuvo 46. Es decir, estos números los vamos a tener que tener en cuenta, y afortunadamente en el número de internaciones estamos muy controlados. Solamente hoy en el hospital tenemos 4 pacientes positivos que están en la zona COVID. No tenemos pacientes en la zona febril y tampoco pacientes en la unidad de terapia intensiva, por suerte, al día de la fecha que tengan COVID. En el sanatorio no me he podido comunicar ni ayer ni hoy, pero mantengo la información de que hay 4 pacientes positivos internados en el sanatorio privado. Doctor, en Santa Teresa, bueno, realmente se da un caso llamativo porque en el término de un par de semanas sumaron prácticamente de la nada 50 casos aproximadamente. Así es, así es. Por ejemplo, yo que hago la estadística cercana, el día 18 tuvo 6 casos, el día 19 4, ayer 10, o sea que en 3 días 20 casos. Es llamativo y es como para estar muy alertas y atentos, porque puede haber una circulación viral dentro de esa localidad que genere más casos a futuro. Claro, porque a Así que principios tenemos de que estar año muy habían atentos. tenido cerca de 30 casos. Así es. Realmente me llamaba mucho la Creciendo. atención. Doctor, Sí, sí. con respecto a nivel provincial también, por lo que sabemos, se está hablando de un amesetamiento, no era lo que se preveía, por fortuna, porque lo que se había hablado en un momento es que podían ser números realmente mucho más preocupantes los que se iban a dar en este verano, y parece que también se ha frenado bastante la circulación del virus. Sí, ayer, por ejemplo, la provincia tuvo 1.232 casos y Rosario 464. Lo interesante hubiese sido que se tuviese la tendencia que hubo en algún momento en diciembre, que se iban bajando los casos, pero ahora han aumentado. Indudablemente que el tema verano, el tema salida de la gente, concurrencia a playas, donde hay grupos de jóvenes que se reúnen, grupos de no tan jóvenes, otra gente que hace reuniones familiares o reuniones sociales. Es decir, todos deberíamos aumentar los cuidados para disminuir los números. No es cuestión de decir estamos en una meseta, no, tenemos que tratar de ir disminuyendo cada día más, y esperando que la vacuna sea la alternativa para poder controlar mucho más esta pandemia, ¿no?
Bueno, doctor, vamos a cumplir con lo que quedó pendiente del día de ayer, porque me resultó también preocupante escuchar comentarios, hablar con gente que nos señala de la crítica situación emocional que mucha gente, y especialmente los adultos mayores, están atravesando o comenzaron a atravesar a mediados del año pasado, cuando la pandemia se extendía, la cuarentena se acentuaba y se quedaron aislados, muchos sin siquiera poder ver a gran parte de su familia, y comenzaron a entrar en verdaderos pozos depresivos. Y esta situación también es una consecuencia muy grave que creo que todavía no está debidamente analizada. ¿Qué pasa actualmente con estas personas que están en esta situación? Bien, vamos a dividir la cuestión en dos. Sí. Primero vamos a hablar de los pacientes que han tenido COVID y lo que llamamos el post-COVID, Ujú. el cual yo creo que es muy conveniente hacer el seguimiento de estos pacientes post-COVID, que es un seguimiento que es necesario y esencial hacerlo con controles, porque el COVID puede dar efectos a corto plazo, a mediano y a largo plazo. ¿Qué es lo que ha pasado con pacientes que han tenido el COVID? Pacientes que tienen dificultad para dormir, pacientes que tienen debilidad muscular o fatiga, pacientes que tienen ansiedad o depresión. La depresión se ha notado más en las mujeres que han tenido COVID que en los hombres. Pacientes que tienen una capacidad pulmonar disminuida por las secuelas que deja el COVID, y en algunos casos ha dejado secuelas importantes de fibrosis pulmonar, para lo cual necesita el paciente necesariamente hacerse estudios de radiografía, tomografía y eventualmente espirometrías con curva flujo-volumen para ver la capacidad pulmonar. Pacientes que tienen fenómenos isquémicos a nivel neurológico con verdaderos accidentes cerebrovasculares, pacientes que tienen posibilidades de tener embolias pulmonares porque tienen trombosis venosas profunda, a la cual hay que estar muy atento. También pacientes que tienen como secuela trastorno de marcha, pacientes que sufren de dificultad para caminar. Por ejemplo, se han hecho pruebas en el mundo que camine durante 6 minutos y la gente, no todas, logran llegar a esa meta, que son 6 minutos de caminata. Se agitan, se cansan y les falta el aire. Hay pacientes que han tenido alopecia, o sea, pérdida de pelo por consecuencia del COVID. En Canadá, por ejemplo, hicieron un estudio muy interesante, el cual demostró que 33% de los pacientes que tuvieron COVID tenían trastornos en su salud mental. Es decir, esto es lo que es los pacientes enfermos de COVID. Pero dejamos de lado siempre al que no tuvo COVID y que ya lleva, que casualmente ayer cumplimos 10 meses de cuarentena, que fue el 20 de marzo, y ahora 20 de enero, 10 meses. Todo paciente que está en esta cuarentena ha sufrido un sinnúmero de afecciones, y sobre todo desde el punto de vista emocional. Gente que tiene demasiadas crisis de ansiedad, crisis de angustia, de depresión, trastornos del sueño. Estamos viendo que la gente tiene una gran incidencia en trastornos del sueño, no pueden dormir, se despiertan muchas veces durante la noche, se levantan más temprano de lo que hacían habitualmente, han cambiado su ritmo de dormida. Hay mucha gente que también ha variado sus hábitos. ¿Y qué hace? Mucha gente prolonga el dormir y trasnocha, cosa que no lo tenía habitualmente hecho eso. Y como después no pueden dormir o se levantan muy temprano, tienen un ritmo circadiano, que así se llama en medicina, Sí. que no lo logran establecer adecuadamente. Es decir, nosotros durante el sueño tenemos la capacidad de relajarnos, de descansar y de juntar, valga el término tan vulgar, muchas sustancias en nuestro organismo que después nos sirven para la actividad diaria. Cuando la gente no logra un buen descansar, un buen dormir, todas esas sustancias no se acumulan adecuadamente en el organismo y durante el día tenemos una serie de dificultades. No tenemos ánimo, no tenemos interés, tenemos por ahí mal humor. Entonces todo eso genera que también se hayan deteriorado en esta época las relaciones interpersonales. También es muy difícil para la gente convivir más horas de las habituales con quienes habitualmente conforman su familia o su grupo cercano. Hay veces uno, por cuestión de salida del trabajo,
el contacto familiar era un poco menor. Y ahora estar todo el día eso también. En muchas familias también lo que ha generado mucho impacto es el hecho de la no escolaridad de los niños, donde los papás han tenido que asumir el rol de docentes, tratar de que los niños se concentren más en tareas escolares que se les pueden dar por Zoom o por videollamada, cosa que los papás no estaban preparados. Los papás han tenido que acceder a tecnología, han tenido que eventualmente aprender a hacer todo videollamadas, Zoom, ver cómo se hacen, adecuarse con compra de equipos de computación que a lo mejor no la tenían en su casa. Y todo esto rodeado del factor económico. El factor económico también hace que genere en la gente una cuestión de incertidumbre, de malestar, porque lo económico genera y condiciona cosas que uno por ahí no la ve, pero a la gente le pasa. Es decir, no tener su comercio, su negocio, su profesión en marcha, y eso realmente genera un sinnúmero de cosas que a la larga se van a ir viendo no solamente en el post-COVID por haber tenido la enfermedad, sino en el post-COVID por haber vivido la cuarentena de una manera diferente cada uno y con muchas alternativas que afectan la vida emocional básicamente. Muy bien, me siento identificado en alguno de los panoramas que estuvo planteando allí, algunas de las situaciones intrafamiliares que mencionaba, ni hablar del rol que hemos tenido que jugar como docentes algunos padres. Y no solamente con los chicos, con los adolescentes ha sido creo que peor todavía. Bueno, doctor, muchísimas gracias como siempre. Mañana retomamos el diálogo, ¿le parece? ¿Cómo no? Y por eso creo que el consejo final para la gente es que hay que fortalecerse en familia o en el grupo familiar cercano que uno tiene, dialogar todo. Todo es dificultad, pero si uno tiene diálogo y un diálogo constructivo, todo se puede resolver y la podemos pasar de la mejor manera. No es tema fácil, pero hay que intentarlo. Muy bien, muchísimas gracias. Tomo el consejo, doctor. Mañana volvemos a charlar. Ha sido un gusto como siempre.